apagar mi Ok. cámara por la cuestión de... Que recortes mi... Hola, buenas tardes. Buenas noches para algunos. Es un placer tenerlos aquí con nosotros esta sesión del día de hoy en el mes de febrero de la literacidad en enfermería. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que algunos todavía se están integrando. Y bueno, vamos a dar inicio antes de presentar tanto al moderador como al ponente del día de hoy. Voy a mencionar algunas promociones que tenemos para este mes. Bueno, antes que nada, recordar que estamos en el mes de la literacidad y en esta ocasión el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional junto con el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud organizan en febrero el mes de la literacidad en enfermería. El día de hoy pues tenemos una clase creo que muy interesante y que va a ser de alguna manera el parteaguas para lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Tenemos el día de hoy al licenciado Esaú Pérez Tapia. En un momento lo van a presentar como se debe. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar del por qué leer y escribir cuentos. Entonces, manténganse en la sesión, por favor. Y les voy a mencionar sobre las actividades que tenemos en puerta. De repente como que esta tarde el internet está fallando un poco, entonces vamos a tener un poquito de paciencia. Voy a dejar de compartir porque no me está dando respuesta, pero bueno, se los platico, no hay problema. Recordarán que habíamos comentado, para el mes de marzo tenemos programado un diplomado en metodología y estadística, Centro Internacional, y bueno, pues aquellos interesados en la parte de la escritura científica también, este curso está preparado para todos aquellos que quieran conocer más sobre la metodología y la estadística en investigación, así como la preparación de los manuscritos para publicar en revistas científicas. Entonces, a quien le interese, bueno, contamos todavía con becas hasta el 50%. Informes, por favor, comunicarse al 5539-009678. Y tenemos para el mes de marzo, ya estamos también trabajando en nuestro programa de marzo a través de la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería. Y bueno, tenemos en esta ocasión diversos temas que seguramente van a ser de relevancia para ustedes. Vamos a tener el 7 de marzo la ponencia cómo vive la enfermería en el extranjero, el caso de Alemania. Para el martes 14 veremos por qué enfermería debe de hacer declaración de situación patrimonial, también muy importante que nos compete a todos. El martes 21 hablaremos del cuidado pedagógico y el martes 28 de marzo veremos una ponencia muy interesante sobre cómo enseñar el proceso de atención de enfermería en la universidad para un cuidado de calidad en hospitales de alta especialidad. Entonces, esos son los anuncios que tenemos. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, le doy la palabra al maestro Jesús Soto Torres, quien es titular de esta actividad. Va a presentar a nuestro ponente. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros en esta conmemoración o esta celebración del mes de la literacidad. En esta ocasión, bueno, como habrán notado ustedes en el cartel promocional, le dimos un giro a nuestro certamen y lo ubicamos en la cuestión literaria. Hemos visto que es muy importante la parte de la enfermería, la parte científica, la parte del conocimiento, pero la parte humana que podemos expresar a través de la literatura también es muy importante y en esta ocasión pues
decidimos darle un espacio entre este ciclo. A continuación vamos a ver una charla, vamos a tener una charla con el licenciado Esaú. Él es licenciado en Letras y Literatura Hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él es finalista de concurso de cuentos de jóvenes escritores universitarios de la UNAM. Ha publicado cuentos en diversas revistas literarias. Es miembro de la quinta generación, Mundo de Poesía, ciclo literario. Ha impartido cursos de español, de literatura, de habilidad verbal, de lengua y literatura hispánica. Asimismo, ha impartido talleres de cuento, de narrativa y de creación literaria. Y en la investigación, sus dos líneas que desarrolla, pues es la literatura de ciencia ficción hispanoamericana y la literatura decimonónica peruana, que deberíamos de preguntarle que nos explique bien la literatura decimonónica, es un tema interesantísimo, pero en esta ocasión, bueno, lo invitamos y le agradecemos su participación a charlar con nosotros acerca del cuento, por qué escribir cuentos, cómo escribir cuentos, por qué la importancia de los cuentos, y bueno, ¿quién mejor que alguien que escribe cuentos, que nos cuente la experiencia que es la escritura de cuentos? Bueno, sin más preámbulo, los dejo con el maestro Saúl y esperemos que disfruten esta charla. Maestro, adelante. Hola, hola a todos, hola a todas, buenas tardes, casi noches. Antes que nada, una disculpa, no voy a poder como encender mi cámara, al parecer está fallando, no sé por qué. Soy literato, no técnico en computación, así que no lo vamos a averiguar hoy. Y bueno, antes que nada también agradecerle a los organizadores del evento por haberme invitado a impartir esta charla, que espero que sea muy de su agrado. Y bueno, les preparé una presentación, denme un segundo para compartirla y empezar con esta charla. Ok, creo que ya se está compartiendo. Sí, sí se ve, maestro. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy va a ser tratar de responder a esta pregunta un poco difícil sobre el por qué leer y escribir cuentos, ¿no? A lo largo de esta charla daré como algunos elementos por los cuales deberíamos leer y escribir, en este caso específico cuento, pero en general literatura, ¿no? También pueden como traspolarse a algunos otros términos como poesía, novela, etc. Bueno, pues sin más dilación, empecemos. Okay. Antes que nada, quisiera empezar como con una anécdota curiosa. Un compañero hace poco me comentaba que habían sacado como una de estas páginas de estadística que se dedican a hacer estadística de cualquier cosa, los 20 trabajos más soñados en el mundo. Y me llamó mucho la atención que el segundo trabajo más soñado en el mundo era ser escritor. Ahí están viendo como la tablita y el primero es ser piloto y el segundo es ser escritor. Y eso me puso como a preguntarme por qué, ¿no? ¿Por qué ser escritor a nivel mundial en este momento genera tanto interés, ¿no? Como en la población en general? Porque por lo regular no es así, o sea, uno no espera que ser escritor, al menos en el país, sea un trabajo soñado, ¿no? Entonces, sí me hizo pensar un poco en el tema y recordé un poco a una autora, Luz Aurora Pimentel, que habla sobre la necesidad de relatar. La necesidad de relatar, o sea, de contar, de hacer narración, como una cualidad completamente humana. Es decir, ella explica que todo tiempo humano, o sea, la percepción que tenemos de nuestro tiempo, el cómo configuramos el tiempo y cómo lo sentimos, nuestro pasar por la vida, es esencialmente narrativo. Y es esencialmente narrativo porque tenemos una exigencia natural
a relatar cosas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros platicamos con alguien, cuando queremos contarle algo a alguien relacionado a nuestra vida, o cuando nos piden hacer una revisión de cómo ha sido nuestra vida, generalmente nos enfocamos y hacemos una selección de momentos, de incidentes importantes, que para nosotros en específico son importantes y que nos configuran como personas. Ese simple hecho de selección de momentos específicos, de acciones que nos definen como personas, es lo que refiere Pimentel como exigencia del relato, exigencia natural del relato. Es decir, nuestra experiencia dentro del mundo se explica y nos las explicamos mediante el relato, mediante narrarnos a nosotros mismos y narrarnos hacia otros personajes. Pero bueno. Y aquí, dentro de esa misma estadística, presentaban este mapa y no se va a ver bien detalladamente, lamentablemente, pero los países que están en color naranja son aquellos cuyo el mayor sueño, el mayor trabajo soñado es ser escritor. Y también me llama mucho la atención que estos países, o sea, la mayoría, sean islas en primera instancia y en segunda instancia países de la India mediterránea y del continente africano. Y también me hice la pregunta, ¿por qué esos países? ¿Por qué ya no en otros, o por qué no en otros, el trabajo soñado es ser escritor? Y pensaba también en que algunos de esos países, o varios de esos países, han sido privados de la literatura universal. O sea, tienen historias que relatar, ¿no? Que son importantes, ¿no? Y que no han tenido este acceso, digamos, a la difusión general. Y también esto me trajo otra pregunta, la cual era, ¿quién puede narrar, ¿no? ¿Quiénes están capacitados para narrar? ¿A quién pensamos como el sujeto correcto para generar narraciones, ¿no? Y aquí lo vamos a sentar con el tema que nos compete, que es ¿por qué, no sé, pensamos que alguien que estudia literatura, que por supuesto que está capacitado para narrar, pero ¿por qué no otras profesiones podrían estar capacitadas para narrar? ¿Por qué pensamos que está peleado, como, digamos, las profesiones científicas o de conocimiento empírico del mundo con el trabajo literario? ¿Por qué los enfermeros no podrían narrar, no? Y a esto me va a llevar al siguiente punto, que sería el testimonio hospitalario. Es decir, dentro de lo que es como la narrativa, ya tenemos textos que hablan sobre la visión del enfermo. Tenemos textos que hablan ya sobre cómo es tratado el enfermo dentro de los hospitales, el mismo tópico de la persona enferma ya, o sea, justo ese es un tópico, algo recurrente dentro de la literatura. Y sin embargo, tenemos muy pocos textos que hablan sobre el testimonio hospitalario, sobre estas formas de vivir lo cotidiano y, más importante, lo no cotidiano del personal enfermero. Es decir, y bueno, perdón, me parece que esto es muy relevante porque estamos perdiendo una vivencia, una experiencia dentro de la interacción hospitalaria que generalmente no vemos. ¿Por qué? Porque está confinado como al personal capacitado o permitido, y es algo que el público en general no tiene acceso, ¿no? Y pensaba también que dentro de ciertas narrativas, en este caso como el COVID, como el suceso del COVID, ustedes, los enfermeros, las enfermeras, son una voz que puede arrojar luz sobre las vivencias y experiencias, no solo pandémicas, que sí, porque como comentaban en la sesión pasada, ustedes tuvieron una vivencia doble, si queremos verlo por ese lado, en primera, ¿no? En primera línea, tratando a enfermos de COVID y también viviendo lo que los demás vivían en contingencia. Y eso me parece que es algo súper interesante que se tiene que narrar.
Bueno, como les decía, ya tenemos como otros textos donde se narra la cuestión del paciente. Estoy pensando como en Daniela Eltit, perdón, que ya tiene algunos varios textos que tratan sobre la situación corporal del enfermo. Y también una sorpresa curiosa que con la que apenas me topé, y de hecho fue con un anuncio de Facebook, era un libro de un médico que se llamaba Pero quería ser doctor, ¿no? Así se llamaba el título, pero quería ser doctor. Y es extraño porque justo antes no había visto como textos que hablaran sobre esto, sobre experiencias vivenciales de estudiar medicina y, y siendo médico, ¿no? Sí hay algunos casos, por supuesto, en la literatura de médicos, pero no enfocados explícitamente a justo eso, a contar vivencias, a cómo se vive la carrera en medicina, o cómo se viven estas carreras relacionadas con las ciencias de la salud, y cómo es el ejercer como médico en un entorno, pues digamos, más acoplado a la realidad, estas experiencias, ¿no? Pero bueno, eso por este lado. Y habiendo dado esta introducción, vamos a entrar ya de lleno en la materia. Les voy a dar como un poco una historia de los orígenes, muy a grandes rasgos, muy a grandes pinceladas, de lo que es el cuento, de dónde viene el cuento, más que nada para irnos haciendo una idea de, de qué es eso que queremos escribir, ¿no? De dónde viene el cuento, cuáles son las cualidades del cuento, por qué tiene esas cualidades, ¿ok? Y bueno, aquí en el pequeño esquemita que les presento, eh, tenemos como gran, digamos, género formal, si queremos verlo así, la narración, ¿no? Y básicamente la narración es contar, es contar algo, ¿no? A grandes rasgos es eso. Sin embargo, hay diferentes tipos de narraciones, ¿no? Y aquí pongo algunas. El chisme es una narración, por supuesto, porque estamos contándole una acción a alguien más, ¿no? Y queremos que se impresione, queremos generar una reacción en nuestra escucha. Y aquí tenemos también el relato, el cuento y la novela. Ahorita haremos diferenciaciones sobre estos tres géneros narrativos. Bueno, empecemos hablando de los orígenes del cuento. Los orígenes se remontan a una epopeya algo famosa que se llama, bueno, una epopeya, digamos un protocuento, si queremos verlo así, que es unas tablillas de arcilla encontradas en Mesopotamia que contaban la historia de un personaje llamado Gilgamesh, ¿no? Y estas tablillas, contrario a lo que se podría pensar en primera instancia, no estaban hechas para ser leídas, sino que estaban hechas para que los leyeran para que los leyera un personaje en específico, digamos, alguien que ejercía un oficio en específico que era el de orador. Los oradores eran los que leían estas tablillas de arcilla y después viajaban, ¿no? Y contaban esta misma historia de Gilgamesh con ciertas omisiones o ciertos añadidos. Y esto va a ser importante más adelante. Es decir, ellos acoplaban la historia principal y dependiendo de la calidad de memoria que tuvieran o los recursos para memorizar la historia que tuvieran, pues añadían o quitaban elementos. Y esto es importante porque estamos remarcando el carácter conversacional y oral de las primeras narraciones. Por eso es que puse un poco a manera de chiste como el chisme, porque las primeras narraciones se transmitían de esa forma, de boca en boca, ¿no? Llegaba un orador y la contaba a su público, a quien estuviera interesado, y ese público que estaba interesado después podría contárselo a alguien más, ¿no? O sea, decirle, oye, ¿sabes qué? Escuché como a este sujeto que andaba ahí como declamando como loquito en la plaza pública y contó esto y esto y esto y sonó interesante, ¿no? Y ya se lo transmitía a alguien más, ¿no? Pero bueno, y así empiezan las primeras narraciones, ¿no? Que generalmente, por ejemplo, en la antigua Grecia se van a caracterizar por tener un carácter poético, es decir, estar medidas, tener cierto ritmo, cierta rima, que ayudaban justo a que se pudieran memorizar y poder transmitirse oralmente. Esa era como
digamos, el objetivo, ¿no? De que estuviera escrita en verso. Esas serían nuestras primeras narraciones. Conforme pasa el tiempo y los soportes de estas narraciones, porque eran orales precisamente porque era difícil tallar en las piedras de silla, era caro, o era como propio de ciertos grupos sociales elitizados, porque la escritura era pues como un privilegio de clase, si lo queremos ver así. En cuanto se empiezan a tener soportes nuevos, es decir, el papel, ¿no? Ciertas formas primitivas de hacer papel, cambia también la forma en la que narrábamos. Y empieza, digamos, lo que podríamos decir específicamente como relato, que es como una definición algo general para lo que es este tipo de narraciones. Pero bueno, el relato se va a caracterizar justo por venir de estos antecedentes orales, por ser una obra abierta. ¿A qué se refiere esto? A que el relato va a permitir, contrario al cuento, ahorita vamos a ver, la inserción de eventos relacionados o no con la trama principal. ¿A qué se refiere esto? Pensemos un poco en cuando estamos contando un chisme y estamos, fíjate que fulanito se dio con tal, y de repente te das cuenta de que a quien le estás contando no sabe quién es tal, ¿no? Entonces le dices, pues tal es tal persona y vive en tal lado, pero también lo conoce tal persona, y entonces estás dando información extra más allá de la trama principal, ¿no? Que puede ser de utilidad o no, pero al final de cuentas está saliéndose de la línea principal, ¿no? Eso, digamos, que a grandes rasgos es un relato, ¿no? Y también una característica propia de este género va a ser que están enmarcados generalmente en otros relatos marcos. ¿A qué me refiero esto? Que va a haber un relato principal, así como los chismes, un relato principal que me interesa contar, y va a haber relatitos, ¿no? Insertados, ¿no? En medio de ese relato mayor, si queremos verlo así. Ejemplos prototípicos de los relatos, de este tipo de relatos, serían, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, ¿no? Que se enmarca primero en una historia principal, y para que no maten a cierto personaje, se pone a contar historias, ¿no? Una cada noche, ¿no? Y así, así, así durante 1001 noches, ¿no? Entonces se van insertando poco a poco cuentos dentro de ese mismo, bueno, relatos dentro de ese mismo relato, uno tras otro, tras otro. También otro ejemplo de esto, que ya se diferencia un poquillo del relato como tal, serían los exempla medievales, que son como también relatos enmarcados en un relato más grande. En este caso es pienso por ejemplo en El Conde Lucanor, que es una narración en la que el conde platica con su consejero. También eso es importante, porque la mayoría de estos van a tener este carácter también de plática, de conversación. Las Mil y Una Noches es eso, es una princesa platicando con un rey, digamos, su esposa, algo así, ¿no? Platicando con el rey. Y en esas pláticas es cuando le va contando, ¿no? Como los cuentos. Igual en los exempla medievales, en el Conde Lucanor va a pasar lo mismo. Es un consejero y el conde teniendo conversaciones, ¿no? Y en esas conversaciones le va contando historias, ¿no? Que la característica de los exemplos, por ejemplo, es que ya va a tener una función didáctica, ¿no? Una moraleja que busque como enseñar algo, ¿no? Tal vez, no sé, como no te bañes en el río, cosas así, porque te puede pasar esto, ¿no? Es un ejemplo burdo. Pero ahí se nota una diferenciación y un sedimento con sus primeras narraciones, ¿no? Que eran orales y conversacionales, y eso se mantiene a nivel escritural, ¿no? Se mantiene en estos relatos marco, ¿no? Bueno, ¿y cuándo podemos hablar de cuento moderno? Ya mucho más centrado ¿qué será? Bueno, con la aparición de Poe, no me acuerdo de las fechas actuales en este preciso momento, pero con la aparición de Edgar Allan Poe podemos hablar de cuento moderno, y aquí sí va a haber una gran diferenciación con el relato. El cuento, a diferencia del relato, ya no va a ser una obra abierta. El relato, al ser una obra abierta, permitía la multiplicidad de personajes, permitía que hubiera un montón de personajes interactuando dentro de la narración. Lo que va a hacer el cuento es generar una economía de personajes. ¿A qué se refiere con economía de personajes? Que haya los menos personajes posibles, es decir, los necesarios para
que funcione el cuento, ¿no? Para que funcione la narración. También se va a diferenciar porque va a tener un suceso clímax, o sea, un punto culminante dentro de la narración, en el cual, no sé, se va a suceder como el evento extraordinario. También no va a tener ornamentaciones. ¿A qué se refiere con ornamentaciones? Es decir, que no va a haber nada que no apoye al suceso clímax. Es decir, todo lo que está escrito en el cuento, al menos en el cuento moderno, va a ser necesariamente útil para que se dé el suceso clímax, ¿no? Para que se dé el momento extraordinario dentro de la narración. Y por lo mismo, debido a que no puede tener ornamentaciones y es un solo suceso clímax y hay economía de personajes, también va a tener unidad temática. Se va a tratar de cosas específicas. A diferencia de los relatos que podían tener estas variaciones o a diferencia de la novela que también tenemos ahí, la novela, por ejemplo, puede tener un montón de ejes temáticos, es decir, puede tratar el amor, la muerte, la superación de alguna tragedia por parte de un personaje, etc. En el cuento no podemos tener eso, tenemos que tener un solo eje temático. El cual sería, por ejemplo, sí, puede ser la superación de una tragedia, puede ser hablar sobre la muerte de alguien importante para el personaje, o el enamoramiento, o el proceso de enamoramiento del personaje, pero solo y exclusivamente de ese eje temático. Y todo lo que está escrito tiene que funcionar alrededor de ese eje. Esa será como la gran diferenciación que tendrá el cuento, no solamente con los chismes, o sea, con la calidad oral del relato, ni con el relato, sino también esa lo va a diferenciar de la novela. Y también hay algunos teóricos que hablan sobre cuáles son como los ejes importantes, ¿no? Los ejes temáticos, ¿no? Importantes dentro del cuento, pero hay una definición de un sujeto que se llama Imbert, se apellida Imbert, que dice que solamente existe uno, solo un eje temático en general. Y él menciona que es la voluntad, ya sea la voluntad de hacer algo o la voluntad de no hacer algo, que choca con algo que se le resiste. Es decir, la voluntad, no sé, estoy inventando sobre la marcha, pero podría ser, por ejemplo, no sé, la voluntad de ir a la tienda y hay un obstáculo, no sé, se te atraviesa alguien o pasa algo en el camino que te impide llegar a la tienda, ¿no? Eso, según para Invert, ya es una unidad temática propia del cuento. ¿Ok? Bueno. Algunos otros apuntes. El cuento es una proyección artística de la vida humana. Recuerden que habíamos dicho que la narración es propia del ser humano, ¿no? Hay una necesidad intrínseca de narrar del ser humano. Por eso es que contamos y hablamos con la gente. Y cuando hablamos con la gente, generalmente le contamos lo que ha pasado en nuestro día, lo que ha pasado en nuestra vida, cosas relevantes que nos parecen a nosotros. Entonces, el cuento es eso, es una proyección artística, es la expresión artística, literaria, de la vida humana, ¿no? De nuestro pasar por el mundo, ¿no? Y, perdón. Y dentro de esta misma idea de la cualidad artística, lo que hace el narrador de cuento o el escritor de cuento es obsesionarse con estas acciones, con estos momentos importantes en la vida. También otra característica propia del cuento va a ser que se enfoca en acciones extraordinarias. Es decir, no narra la vida cotidiana, que algunos cuentos sí, pero también dentro de la vida cotidiana trata de buscar esas formas extraordinarias, ¿no? O eventos que sean como muy relevantes, ¿no? Para el personaje o para la narrativa o para la estructura del cuento, etcétera, ¿no? Entonces el narrador lo que va a hacer, va a ser obsesionarse con esta acción, ¿no? Y va a tener esta necesidad de transmitir esta acción, de transmitir esta narración, ¿no? De contárselo a los demás. Y esto es bastante puntual y bastante importante porque va a ser una de las razones por las cuales deberíamos de leer y escribir cuento, pero no se las adelanto, ya avanzada la presentación se los diré. Y también interesa justamente, como se trata de acciones extraordinarias, interesa más la acción que el personaje. El personaje en el cuento solamente se dibuja con unas pinceladas, si se puede, ¿no? Con algunas oraciones rápidas. Porque lo que va a interesar va a ser la acción, el desenlace de esa acción, el punto clímax de esa acción y cómo cierra
¿no? Digamos, el cuento. Bueno, eso por ese lado. Ahora vamos a intentar responder a la pregunta de ¿por qué leer cuentos, ¿no? Y ahí puse como una frase que escuchamos generalmente, ¿no? Cuando tratamos de leer o tratamos de escribir, ¿no? Como de, ¿por qué haces eso, no? ¿Qué tiene de productivo, no? ¿Para qué sirve, no? Mejoras algo de provecho. Pues bueno, ahorita vamos a tratar de explicar para qué sirve, ¿no? El leer cuento. Y bueno, ¿por qué leer cuento? Pues porque en primera instancia nos expone como lectores los primeros tres puntos van a tener más relación con leer para después producir escritura, ya que pues está enfocado también el curso, bueno, o este ciclo de charlas a terminar en un taller de microcuento. Entonces creo que esto les pueden dar algunas herramientas sobre cómo utilizar también la lectura en favor de su propia escritura. Y bueno, ¿por qué leer cuento? Una primera razón sería porque nos expone a variedad de temas y estilos. ¿A qué me refiero con variedad de temas? Pues que al leer constantemente cuentos, si hacemos un hábito de leer constantemente cuentos, vamos a ver que no todos los autores tratan los mismos temas. Y que un solo autor puede tratar un montón de temas de forma distinta. Entonces nos exponemos una pluralidad de tratamiento de temas. Y eso nos da como un eje, un panorama de hacia dónde ir o qué temas nos gustan a nosotros, cuáles nos parecen más relevantes de tratar en nuestra escritura e incluso de leer, ¿no? También, no solo para después producir, sino cuál es, digamos, el género o el tipo de cuento que nos gusta, ¿no? Y por ende también nos va a exponer a variabilidad de estilos. Es decir, cómo se tratan estos temas o cómo varios autores tratan específicamente un solo tema, ¿no? Y ahí decir, pues tal vez yo también quiero tratar este mismo tema y recurro como a cuentos sobre este mismo tema y veo, pues él lo trata así, ¿no? El otro lo trata así. O sea, se trata de tener un panorama amplio de cómo se ha tratado estructuralmente y temáticamente lo que yo quiero hacer, ¿no? Que nos va a ayudar también como a encontrar qué nos gusta de estos autores o de este cuento, de estos cuentos, pero también qué no nos gusta y qué queremos hacer por nuestra propia parte. Nos ayuda también a diferenciarnos, ¿no? Un poco de otros autores, ¿no? Nos ayuda un poco también a saber como qué tipo de estilo es el que nos gusta, ¿no? Qué tipo de tratamiento le podemos dar a los temas que queremos relatar, ¿no? Un segundo punto sería que nos da conciencia del género. ¿De cuál género? Del género cuento. O sea, nos lleva a preguntarnos o a responder nosotros mismos la pregunta de ¿qué es el cuento? ¿No? Y digo por nosotros mismos porque también hay un montón de teóricos que se han enfocado en explicar como la esencia, aunque es medio complicado hablar de esencia, pero las estructuras mínimas que configuran al cuento, qué cosa diferencia el cuento de otras formas narrativas, etcétera, etcétera. Y que también está bien, por supuesto, y si quieren aventurarse a leer, digamos, algo sesudo de teoría, pues por supuesto que también funciona y sirve bastante, pero el leer y tener como una constante llegada, digamos, de cuento dentro de nuestras lecturas, pues nos permite hacernos una idea propia de qué es ese género, ¿no? ¿Qué es cuento y qué no es cuento, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que yo considero, ¿no? Que yo como alguien que va a generar producción literaria, ¿qué son los elementos, cuáles son los elementos que yo considero que son propios del cuento, ¿no? Y eso también se logra leyendo, ¿no? Leyendo este tipo de narrativa. El tercer punto habla sobre algo que me gusta mucho, que también es parte de una teoría de la narrativa, que habla sobre que a grandes rasgos, el estar expuesto al cuento, digamos, el leer cuento y también el leer novela, cualquier forma de narrativa, nos permite acceder a mundos posibles. ¿Y qué se refiere con estos mundos posibles? Que nos da la posibilidad de ver la acción humana en otra situación, ¿no? Pienso, por ejemplo, puede ser desde un mundo súper diferenciado al nuestro, digamos, a la realidad como tal, ¿no?
como, no sé, Canción de Hielo y Fuego, ¿no? De donde viene la serie de Juego de Tronos, donde son personajes justo con cualidades humanas, que tienen problemas humanos, pero que están habitando en otro mundo, ¿no? Que están habitando en una invención de mundo que ahí es total, diferente al nuestro, ¿no? Y sin embargo vemos cómo también reaccionan de formas humanas, ¿no? Cómo también tienen estos sentimientos, estas emociones, estas impulsiones, ¿no? Y más aunado del cuento también, no necesariamente tiene que ser algo tan diferenciado como un mundo de fantasía, puede ser algo así como muy cercano a nuestra realidad, pero que no ha sucedido, o que no nos ha sucedido, ¿no? O que seguramente le sucedió a alguien en algún punto del planeta, pero nosotros no supimos, ¿no? Entonces, el leer cuentos nos permite acceder a ese tipo de mundos posibles, ¿no? A esta potencialidad de la acción. Recordemos que la narración es eso, una exigencia natural del ser humano de contar, ¿no? De contar cosas que pueden pasar, ¿no? De hecho, también por ahí alguien dirá, no me recuerdo bien el nombre del teórico actualmente, pero básicamente dice que todo lo humano es narrable, ¿no? O sea, incluso lo imaginativo, ¿no? Todo lo imaginativo que puede imaginar el ser humano, bueno, todo lo que puede imaginar, la redundancia del ser humano, es narrable, ¿no? Es contable, ¿no? Es puede ser plasmado, ¿no? En el cuento, en este caso, ¿no? Y bueno, ya los últimos tres sí tienen que ver más con nuestra experiencia lectora, con la experiencia ya no como lector-productor de textos, sino como lector, ¿no? Como lector de primera instancia. Y uno es que cuestiona la realidad del siguiente, ¿no? Y cuestiona la realidad porque desautomatiza la vida, ¿no? El cuento lo que hace es desautomatizar la vida. Nos presenta cosas cotidianas, o nos presenta cosas extraordinarias, o nos presenta cosas cotidianas que se vuelven extraordinarias, o cosas extraordinarias que se vuelven cotidianas, y eso ya cuestiona la realidad, ¿no? Nos desautomatiza de lo que pensamos que puede ser la vida, ¿no? De lo cotidiano, ¿no? Que va a ser como otro de los temas, ¿no? Otro punto sería que nos permite afrontar nuestros miedos, ¿no? Es decir, dentro del cuento, podemos empatizar con los sucesos tenebrosos o felices, ¿no? Bueno, en este caso serían tenebrosos porque estamos hablando de miedos, pero también felices, por supuesto, que le suceden, no sé, al protagonista, ¿no? O al grupo de personajes, ¿no? Y generalmente si llegamos a tener ese contacto de empatía, podemos enfrentar ese miedo si estamos pasando lo mismo. Es decir, como también habla de otros mundos posibles, en ese mundo posible también podría existir nuestro miedo, ¿no? Y al ver cómo se resoluciona o al ver cómo no se resoluciona dentro del otro cuento, nos permite dar otra visión, ¿no? De ese temor, ¿no? Más adelante hablaremos sobre cómo le llama Cortázar, ¿no? Como a esta idea de hacer cuentos. Y me gusta a mí bastante que dice como exorcizar, ¿no? Y que el autor exorciza sus miedos a través del cuento, ¿no? Es decir, se purifica a través del cuento. Nosotros tenemos contacto con ese autor que acaba de exorcizar sus miedos y al leer ese texto, ¿no? Que exorcizó su miedo, pues también podemos tener esa cualidad de exorcizar los propios, ¿no? Porque la literatura conecta, ¿no? Empatiza. Y bueno, otro punto sería salirnos de lo cotidiano, como ya les había mencionado, justo. Al cuestionar la realidad, justamente cuestiona lo cotidiano, ¿no? Y incluso muchos géneros van a cuestionar, por ejemplo, el género fantástico, lo que hace es irrumpir, ¿no? Dentro de rutinas de los personajes, dentro de acciones cotidianas que tienen estos personajes. Pienso un poco, por ejemplo, en un cuento que se llama Amor de Clarice Lispector, en el cual ella como que lleva una vida ya de madre realizada, ¿no? Tiene marido, hijos, y se la pasa bien, ¿no? Según ella, ¿no? Y ya va a haber un suceso dentro del cuento que la va a hacer como que despertar de esa ensoñación y cuestionarse, ¿no? O sea, como decir, ok, llevo este tipo de vida, pero en realidad me gusta esta vida, en realidad es lo que quiero, ¿no? Y va a ser como un detalle niño que pareciera no ser extraordinario, pero que para ella lo es, ¿no? Porque la desautomatiza, ¿no? La hace salirse de lo cotidiano. Y también dentro de esa proyección, nosotros como lector también podríamos tener esta experiencia estética que nos saque, ¿no? De lo cotidiano. Y bueno,
Y falta un punto que a mí me parece importantísimo, que es que el leer cuento y el leer narrativa, literatura en general, nos vuelve vulnerables y empáticos. Es decir, el autor, cuando es difícil hablar sobre intencionalidad de autor, pero generalmente cuando se busca una intencionalidad de escribir, se busca también mostrarse vulnerable, ¿no? Porque como decía la frase de Cortázar, el autor busca exorcizar sus miedos, ¿no? Exorcizar sus inquietudes, ¿no? Mediante la escritura. Entonces, al hacer eso y mostrarlo al público, se está mostrando vulnerable ante nosotros, ¿no? Y eso, nosotros como lectores, si llegamos a empatizar con él, nos hace conectar, ¿no? Y nos hace crear lo que llamamos, o llegar a lo que llamaban los griegos como catarsis, ¿no? Es decir, llegar a la empatía y llegar como a un momento de conexión con la obra artística en el cual también nosotros sanamos, ¿no? Así como el autor y los personajes y la acción narrativa exorciza miedos, nosotros como lectores también participamos de esa exorcización y sanamos, ¿no? O enfrentamos miedos, o cuestionamos nuestra realidad, ¿no? O salimos de lo cotidiano, ¿no? Y eso a mí me parece una cualidad bastante, una razón muy, 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 muy interesante y muy válida para leer cuentos, ¿no? Y, ajá, pues leer es conectar con preocupaciones de otro, y escribir es expresar esos miedos, esas preocupaciones, para que los demás, ¿no? Al mismo tiempo que nosotros, también sanen, ¿no? También empaticen, también se muestren vulnerables. Más adelante también ahondaré un poco como en este tema y cómo es que es una razón súper válida, porque es una forma de resistir como al mundo que nos rodea, pero eso será más adelante. Y bueno, también otra cosa, esto es parte de una teoría que desarrolla Umberto Eco, que habla sobre el lector empírico y el lector modelo. Esto nos interesa porque el lector empírico somos nosotros, o sea, nosotros como lectores de a pie, y el lector modelo es como el lector ideal para el escritor, ¿no? Como hacia quien va dirigido, o a quien tiene en la mente, perdón, al momento de escribir, ¿no? Y aquí quisiera hacer como una puntualización, porque Umberto Eco los piensa como diferentes, y que el lector empírico está como un poco, como que lo piensa un poco menospreciado, y en cambio como que siento que exalza un poco al lector modelo, pero yo los pienso más como dos caras de la misma moneda, o sea, son complementarios. Porque el lector empírico es uno, como lector cualquiera, y el lector empírico lee de muchas maneras, ¿no? O sea, él no tiene una ley que le imponga cómo leer, ¿no? Él lee, trata de conectar con el texto, a veces no conecta con el texto, a veces sí conecta con el texto, y como lo dice ahí, usa el texto como recipiente de sus pasiones, ¿no? Pone un ejemplo, Umberto Eco, en el cual dice que cuando estamos viendo no sé, una comedia y estamos tristes y no nos reímos, ¿no? De la comedia, nosotros estamos siendo un lector empírico, digámoslo así, malo, ¿no? Le digo que como que les digo que como que lo desdeña un poco al lector empírico, ¿no? Uno malo porque no estamos reaccionando como deberíamos de reaccionar a la obra, ¿no? O sea, al final de cuentas, una comedia lo que busca es que nos riamos, y si nosotros no estamos emocionalmente dispuestos, ¿no? A reírnos porque estamos tristes, pues no va a suceder. Pues no va a suceder, ¿no? Sin embargo, aún así yo creo que el lector empírico es válido, porque justo el lector empírico es como lector ideal para mí, ¿no? Por decirlo así, porque lee de muchas maneras, lee como quiere, trata de conectar, ¿no? Usa el texto como recipiente de sus pasiones. Entonces, cuando lee un texto amoroso y él está enamorado, conecta, ¿no? Conecta fuertemente con el texto, ¿no? Cuando está triste y lee algo triste, conecta fuertemente con la tristeza de la narración o del cuento, ¿no? Cuando está feliz y lee algo feliz también, ¿no? Conecta, se identifica, ¿no? Y como les dije anteriormente, la empatía y la vulnerabilidad es algo súper importante al momento de leer, ¿no? Entonces, el lector empírico, ser lector empírico es algo súper importante. Y en cambio, el lector modelo, a mi parecer,
tendría más que ver con la producción escritural, ¿no? Ya, o sea, el lector modelo lo tenemos que pensar en el momento en el que nosotros queremos, escribir cuento, ¿no? O escribir cualquier narrativa, en este caso cuento, ¿no? Ya que el lector modelo es un lector ideal, o sea, un lector, digamos, prototipo, ahí puse que es como el target, ¿no? O sea, como nuestro objetivo, y es aquel que está dispuesto a seguir las peripecias que no le atañen directamente, es decir, es aquel que se deja llevar por el texto, ¿no? Que llega sin expectativas, ¿no? O que se deja atrapar, ¿no? Por la narración, ¿no? Un poco lo decía el profesor Jesús Soto en la sesión pasada, ¿no? Que el escritor es como una especie de manipulador, ¿no? Pues el lector modelo es aquel que se deja manipular fácilmente, ¿no? Se deja llevar. Y eso está bien, por supuesto, y es lo que quisiéramos idealmente para cualquiera que escriba, ¿no? Que se deje llevar por lo que nosotros estamos narrando, pero es verdad que el lector empírico existe. Ajá, o sea, el lector empírico existe y aquí es donde entra como un poco la complejidad de la escritura, ¿no? Hay que tratar de domar a ese lector empírico e invitarlo, ¿no? A decir, ven, o sea, léete esto que tengo yo para ti, ¿no? También está bonito, también te va a hacer reír o también te va a hacer sentir triste, ¿no? Entonces, bueno, el lector modelo es este lector tipo, es un colaborador precisamente porque es como el co-creador de la obra, ya que va participando de la obra, se deja impresionar por la obra, sube con ella, baja con ella, entonces por eso decía que es como un target, ¿no? Es como nuestro lector objetivo. Pero eso yo lo pienso más como para cuando ya estamos enfocados en la producción literaria, ¿no? Cuando ya nos interesa más pues quién nos va a leer, ¿no? Y bueno, aquí hay un pequeño esquemita de básicamente qué es la narración, y esto siempre va a ser así, la narración es eso, a grandes rasgos, pero es alguien, o sea, el narrador, que puede ser una primera persona, segunda, tercera, narra algo, narra o cuenta algo, el algo es la acción, ¿no? El suceso, ¿no? El evento extraordinario, a alguien, ¿no? Y este alguien, pues puede ser el lector, el oyente, el espectador, porque eso también se puede extrapolar al cine, ¿no? O algunos tratan de hacerlo incluso a la pintura, pero digamos que el cine es como más cercano, ¿no? Ya sea el espectador, el lector, ¿no? Etcétera, nuestro lector modelo, ¿no? Entonces, esos tres elementos básicamente es de lo que se trata, ¿no? Como la narración, ¿no? A grandes rasgos. Y bueno, antes de pasar como a la siguiente pregunta, que es por qué escribir cuento, me gustaría que abriéramos una pequeña ronda de preguntas, por si tienen como inquietudes sobre lo que acabo de decir, puntualizaciones, no sé, algo que no les haya quedado claro, que quieran preguntar, pueden ponerlo en el chat. Y me parece que el moderador, el profesor Jesús, me los hará llegar sus preguntas. ¿Nadie? ¿Todo clarísimo? Preguntan, maestro Esaú, Sí. ¿cómo iniciar a escribir un cuento? Tengo la historia y cómo inicio a escribir un cuento. ¿Cómo redacto las primeras 5 líneas de un cuento? Oh, excelente pregunta. Es una excelente pregunta y la vamos a responder justamente en la segunda parte de la sesión, así que pues no coman ansias. Eso está considerado en la presentación. Sí vamos a tratar y vamos a hablar sobre algunas exploraciones y acercamientos, incluso algunos consejos de cómo iniciar a escribir y también qué hacer antes, durante y después de la escritura. ¿Ok? Así que si gustas y te quedan todavía dudas después de la segunda parte de la exposición, pues puedes volver a hacer la pregunta. Pero sí, se va a responder en la siguiente parte. Maestro Esaú, preguntan, ¿cómo sé cuando tengo una historia para un cuento? ¿Cómo saber cuando tengo una historia que funciona para cuento? Eso también lo vamos a responder en la segunda pregunta, pero en la segunda parte, pero te puedo aventurar que si ese hecho es relevante, así como a grandes rasgos, por supuesto, habrá teorías y teorías y teorías, pero como un primer acercamiento,
si un hecho a ti te parece relevante, si te mueve el querer contarlo, pues ya, es algo que puede ser narrable, absolutamente. Decíamos en la primera parte, muy al inicio de la charla, que el narrador o el cuentista, en este caso, es aquel que se obsesiona con una acción, ¿sabes? Tiene una acción en la cabeza, tiene un suceso en la cabeza y no se lo saca, ¿no? O sea, como que tienes necesidad de transmitirlo, de decir, esto suena interesante, ¿no? Esto suena relevante, ¿no? Pues tal vez debería de plasmarlo, ¿no? En un cuento, ¿no? Entonces, ahí sí tendría que ser como más instintivo, quizá. Hay unas pautas también para saber si es relevante o cómo tratarlo, cómo explorarlo, cómo llegarle. Pero yo diría que si tú lo consideras relevante, pues es perfectamente narrable. Sí, veo una pregunta de Zoom. Nos preguntan, ¿cómo saber qué cuentos leer? ¿Qué tipos de cuentos leer? También esa es una gran pregunta y yo creo que también, bueno, más bien, tendrías que saber qué tipo de narraciones te gustan a ti o qué es lo que consumes generalmente, ya sea en medios audiovisuales, tal vez en series, cosas así. También tengo unas preguntas en la segunda parte que tienen que ver también como con la actividad lectora, ¿no? Y les adelantaré un poquito, pero una de ellas es qué me gusta leer, ¿no? O qué leo, o de qué manera leo, qué frecuentemente leo. Uh-huh. Sí, ¿qué es lo que recomiendas leer en cuentos? ¿Qué recomiendo leer en cuento? Pues generalmente, si quieren saber como de estructura muy tradicional del cuento moderno, pues puede ser Edgar Allan Poe, pero si tuvieran que preguntarme como cuentistas favoritos, yo diría que Clarice Lispector, Amparo Dávila, que es mexicana, Clarice Lispector es brasileña, son cuentistas que para mi parecer son impresionantes. O sea, Clarice Lispector, por ejemplo, tiene como esta cualidad de hacer cosas cotidianas o hacer un hecho que parece poco relevante, algo extraordinario, ¿no? Y Amparo Dávila, en cambio, también juega mucho con el miedo a lo desconocido, con el miedo a no saber de qué se trata, ¿no? Lo que ves, lo que haces, lo que interactúa contigo, y ese tipo de miedo también es como, se siente en la piel, ¿no? Entonces, yo diría que así, en primera instancia, Amparo Dávila y Clarice Lispector. Si quieren, en la segunda parte también les puedo recomendar como otros tantos cuentistas de la tradición y más actuales, que a que mi parecer son bastante buenos. Maestro Saúl, soy la maestra Lisette. Quisiera leer un par de preguntas que están aquí en el chat. Nos pregunta Andy, ¿cómo saber qué tipos de cuento leer? Y hay dos preguntas que hacen, una en el chat y otra de manera, nos envían al colegio. Ajá. Son un poco parecidas. Una dice, ¿hay alguna estrategia para considerar una de mis historias para un cuento? Me cuesta trabajo hacerlo interesante. Y hay otra pregunta de Aris Delcy, dice, ¿las vidas cotidianas serían hechos narrativos? Va como entre los dos. Ok. Respondiendo un poco a las dos preguntas, ¿cómo saber si... Perdón, ¿me puedes repetir la primera pregunta? Disculpa. No... Sí, la primera dice, ¿hay alguna estrategia para considerar una de mis historias para un cuento? Me cuesta trabajo hacerlo interesante. Ok. Si quieres sobre las estrategias, justo vamos a hablar un poco más adelante. Ya como con más... ¿no se escucha? ¿Me escuchan Sí, bien? sí ¿Sí? se escucha. Perdón, es Y que la vi otra que... pregunta, sí, la otra pregunta que hacían es si las vidas cotidianas serían hechos narrativos. Me parece que sí. O sea, cuando me refiero a hechos extraordinarios, sí me refiero como a cosas que salen de lo normal, pero también, por ejemplo, si puedes darle un tratamiento diferente, que justo veremos, ahorita más adelante veremos un montón de formas de cómo otros autores tratan el cuento y cómo utilizan como estrategias propias y así, pero siempre y cuando sepas cómo abordarlo, yo creo que una vida cotidiana sí puede ser un hecho narrativo. Por supuesto que sí.
por eso les hablaba como, por ejemplo, de Clarice Lispector, que ella es lo que justo, o sea, lo que justo hace, toma una vida cotidiana y toma un hecho cotidiano, o sea, que podría parecer cotidiano, que rompe esa cotidianidad, ¿no? O incluso hay otros cuentos, ya que son mucho más actuales, mucho más, podríamos decir, los contemporáneos, en los que casi no pasa nada, o pareciera que no pasa nada, ¿no? Entonces ahí como que el juego con el lector es más bien, ¿qué es lo importante de aquí, no? Ahí más bien el lector tiene que hacer este ejercicio de, ¿qué me está tratando de decir? Porque pareciera que no pasa nada relevante, ¿no? Pero incluso el que no pase nada relevante ya es un hecho extraordinario, ¿no? Más en este mundo en el que estamos, ¿no? Que es como súper acelerado y cada semana tenemos noticias y noticias y noticias de sucesos y cosas, estamos hiper, expuestos a la información, pues en un cuento donde no pase nada, pues eso es el evento extraordinario, ¿no? Que no pase nada. Entonces sí, por supuesto que una vida cotidiana o un hecho cotidiano puede ser un hecho narrativo. Ahí la Ok. cuestión es cómo abordarlo, ¿no? Que ahorita lo veremos, ahorita lo veremos. Ujú. Ok, Y tenemos hay otra otros. pregunta. Sí, adelante, maestro Jesús. Sí, hay otra pregunta de la doctora Angélica Morales. ¿Cómo se enlazan dos personajes? ¿Cómo se enlazan dos personajes? Eso es interesante. No sé qué te refieres con enlazar. No sé si te refieres como a que interactúen entre ellos o a que se entrelacen efectivamente o dentro de la narrativa o cosas así. Pero quizá eso de los personajes sea más pertinente para novela. Porque recordemos que en el cuento lo importante es más bien la acción, ¿no? ¿Qué acciones toman los personajes? De hecho, también algunos autores dirán que en el cuento tienes que saber la personalidad del personaje a partir de sus acciones, ¿no? No tanto de explicar tú, o sea, bueno, la voz narrativa, ¿no? Cómo es, o si tiene el cabello largo, o si es muy despistado, ¿no? No tienes que decir que es despistado, tienes que poner acciones en las cuales se vea que es despistado, no sé, decir, pues él salió de su casa y se le olvidaron las llaves, entonces regresó. Eso, esa narración, esa acción ya nos está diciendo que él es despistado. Entonces, al menos en el cuento, a lo mejor no estaría como tan relacionada la pregunta, siempre y cuando no sé a qué te refieras con el azar. Si es enlazarse narrativamente, pues también depende mucho de la historia que quieras contar. Ok, una última pregunta, si gusta, maestro, para continuar. Claro que sí. Dice, si ya he escrito algo, Guadalupe García, si ya he escrito algo sin terminar la historia, pero quiero corregirlo y lo dejo un tiempo y lo vuelvo a corregir, y de ahí lo convierto como algo cíclico, de querer regresar a releer y corregir, y no avanzo, ¿qué me sugiere para no caer en este laberinto? Esa es una gran pregunta y de hecho está en los consejos finales que les voy a dar, pero te la contesto aquí rapidísimo. Pues que porque generalmente tendemos a sobrecorregir porque no estamos seguros o nos da miedo presentar este texto, ¿no? Ese texto que ya tenemos, ¿no? O bueno, nos hace sentir inseguridad como esta primera parte que dices, porque dices que tienes algo sin terminar. Yo te recomendaría que primero termines la historia y entonces sí hagas lo que estás haciendo, lo dejes un tiempo, pero ya terminada, y entonces vuelvas a él, lo leas, y entonces empiezas a corregir. Hay varios, digamos, talleristas, o generalmente lo que se recomienda en los talleres es no editarlo más de 3 veces, porque si no se vuelve justamente esto, como un vicio cíclico, ¿no? Y si nos pasamos la vida editando, y si tu objetivo es que salga a la luz, y se lea, pues si sigues editando y editando, no va a salir, ¿no? A veces hay que aventurarse un poco, no como decir ahí se va, como ahí está, pero sí decir como ya lo corregí 3 veces, pues ya, lo que no se corrigió antes, no se va a corregir, ¿no? Hay que mandarlo, ¿no? A veces hay que aventurarse un poco, ¿no? Para no caer en este ciclo de corrección infinita, ¿no? Y sí terminarlo primero, yo les recomendaría como que antes que empiecen el proceso de edición, o sea, de corregir, primero tengan el cuento completo, ¿no? Primero se propongan terminarlo completamente y entonces sí ya empezar la corrección. Ok, maestro, si gustas continuar, y después Ok, damos otro tiempo para preguntas. claro que sí. Ok, entonces continuamos. Espero que lo que vimos anteriormente medio responda a la pregunta de por qué leer. Y ahora nos vamos a otra pregunta que también es igual de difícil, ¿no? ¿Por qué escribir cuento, no?
¿para qué escribir cuento, no? ¿Para qué escribir cuento, no? Y ahí tenemos como la frase de si de por sí ya decían que hiciéramos algo de provecho, peor tantito, ¿no? Te vas a dedicar a escribir, no, te vas a morir de hambre. Bueno, vamos a tratar, ¿no? De convencer a estas personas que dicen que no tienen utilidad, que no tienen utilidad la redacción ni la lectura, con ciertos argumentos que vamos a ver, ¿no? A ver. Okay. Ustedes disculpen el perrito de aquí y dejé un conejito ya, es que me gustaron y no los quise quitar de la presentación. Pero bueno, aquí vamos de nuevo, ¿no? Here we go again, ¿no? Otra vez a poner como los porqués, ¿no? De escribir este cuento, ¿no? Y la primera sería, que es como algo súper obvio, quizá, pero pues escribir genera la competencia escritural. ¿A qué me refiero con la competencia escritural? Es decir, con la habilidad, la facilidad y la calidad de nuestra escritura. Y eso no solamente se va a ver reflejado en nuestros cuentos, que por supuesto que sí, pero también en cualquier otro texto, ¿no? Ya sean en textos científicos, a veces ayuda bastante, quizás se manejen de manera distinta, por supuesto, pero el tener una práctica constante sí, mejora bastante la escritura en cualquier rubro, ya sea escribiendo cartas, correos, te vuelves más consciente de cuáles son los elementos gramaticales que mejor funcionan para cierto tipo de, o cierto, como cierto tipo de narración, o cierto mensaje comunicativo. Entonces, eso podríamos decir que es un beneficio, ¿no? Un primer beneficio así como muy, muy claro sería que mejora nuestras capacidades escriturales, ¿no? Y no solamente para la cuestión literaria, sino para un montón de otras cosas. Por supuesto, no solamente porque escribamos vamos a mejorar, aquí también tienen que ver cuestiones gramaticales, ¿no? Como de investigar y estudiar un poco como cuestiones de sintaxis, ortografía, esas cosas que parece que son como engorrosas en general, pero también ahorita vamos a ver que son herramientas importantes para la presentación de cuentos, ¿no? Y de textos. Otra segunda otra razón por la cual escribir cuento es que es terapéutico. Y eso está demostrado. Hay un montón, bueno, no un montón, pero sí han habido varios artículos de relevancia científica y serios que hablan sobre cómo el escribir se puede utilizar como un método terapéutico, ¿no? Para sanar cuestiones emocionales, cuestiones traumáticas, no solamente en la cuestión literaria, o sea, como ahorita lo estamos viendo, que es el cuento, y ya lo vimos, que podemos enfrentar miedos con ello, y podemos darle como otros tópicos a otros tratamientos, a cosas que nos incomodan, que nos conmueven, ¿no? Que nos afectan, ¿no? Pero también hablan, por ejemplo, del journaling, que es como de hacer diarios, como un método terapéutico, ¿no? O sea, el escribir diariamente, el simple hecho de escribir como lo que te pasa día a día, ya tiene una repercusión en tu estado de ánimo, en la calidad emocional, cognitiva, mejora cuestiones como la depresión, la ansiedad y cosas así, y a mí me parece impresionante, o sea, que el simple hecho de escribir tu día a día ya tenga como afectaciones directas, ¿no? A tu estado de ánimo, o sea, me parece impresionante. Si eso no es una buena razón, no sé cuál sea. Y por lo tanto, también han tratado de desarrollar o hay propuestas actuales sobre terapia de escritura. No sé si ya se está aplicando, no soy experto en el tema, pero ya se está trabajando, ¿no? Ya he leído artículos, ¿no? Que hablan sobre métodos, ¿no? De terapia de escritura. Y también vi uno que otro artículo que hablaba sobre los beneficios en los niños, ¿no? Como en los beneficios de leerle a los niños, que tiene que ver más con la cuestión de la lectura, pero también está como relacionado, ¿no? O sea, hay beneficios en la lectoescritura que son directamente emocionales y cognitivos, y eso, pues, a mí me parece una razón increíble, ¿no? O sea, que el simple hecho de escribir te mejore, no sé, como la calidad de vida, es impresionante. Otra razón sería la sensibilización, ya lo hablábamos anteriormente, ¿no? La empatía y la vulnerabilidad, pero también nos hace sensibles con el entorno, ¿no? Es decir, el escribir cuentos constantemente o el escribir narrativa constantemente nos hace un poco como observadores del mundo, ¿saben? O sea, como que nos hace estar más conscientes de lo que pasa en nuestro entorno, porque estamos en busca de historias, ¿no? Estamos en busca de acciones, de sucesos extraordinarios, ¿no?
o nos hace estar como más atentos a otras artes narrativas, ahí también dice, nos hace más sensibles a otras artes narrativas, como puede ser el cine, ¿no? Como puede ser la pintura o la fotografía, que también ciertas corrientes de pintura o fotografía se proponen eso, contar una historia, ¿no? Y que tú le infieras, pues a partir de esa imagen, ¿no? Decir, a ver, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, el escribir cuentos nos hace más conscientes de cómo funcionan las maneras de contar las cosas, ¿no? Nos hace como, hagan de cuenta que en vez de ver como la puesta en escena, si fuera esto una obra de teatro, ¿no? En vez de ver la puesta en escena, que es el frente, ¿no? Lo que está de cara al público, nosotros como gente que ya sabe escribir, como personas que está practicando la escritura, que está tratando de hacer esta misma puesta en escena, ¿no? Pues lo que podemos ver es también un poco lo que está detrás, ¿no? El backstage, ¿no? El detrás de bambalinas, ¿no? Y entonces sabemos como por qué tal cosa funcionó bien, o por qué tal cosa funcionó mal, o si la luz dentro de la obra de teatro se apagó antes de tiempo, ¿saben? Cosas así. Y eso nos hace más sensibles a otras artes, o sea, nos hace más fácil el conectar con ellas, ¿no? Nos hace también apreciarlas mejor, ¿no? Entonces sí nos sensibiliza, ¿no? A veces podrían pensar, y algunos teóricos piensan que también el saber demasiado de estas cosas, bueno, no los teóricos, en realidad como mucho escritor, o sea, como poetas, más que nada los poetas son como curiosillos, piensan que no, o sea, como que el saber como todo el mecanismo detrás, o saber demasiado del mecanismo que hay detrás, nos hace insensibles a ciertas, nos hace más críticos con ciertas, formas artísticas, ¿no? Yo diría que no, yo diría que más bien nos hace apreciar mucho mejor esas artes, ¿no? Pero claro, creo que eso viene más desde una cuestión del ego, ¿no? O sea, como del decir, ay, él está disfrutando y no está siendo crítico, ¿no? Deberías ser crítico para que para que tu obra mejore. Y es como de, no, perfectamente puedes tener obra escritural y también seguir disfrutando, ¿no? Seguir siendo un lector empírico, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, seguir disfrutando de la obra, ¿no? Y también te sensibiliza con el lector, ¿no? Te hace pensar más en quién te va a leer, ¿no? Mientras vas haciendo cuento, mientras más vas escribiendo cuento, pues más consciente te haces de de qué quieres causar en tu lector, ¿no? De qué quieres que la gente sienta con ese cuento. ¿Quieres que sienta tristeza? Pues te haces más hábil, ¿no? Te haces como, haz de cuenta como guionista de cine, ¿no? Ya no es como, ya no escribes como de, ay, entró tal fulano y ya, ¿no? Sino como de, obviamente es un ejemplo también burdo, pero podrías escribir como se abre la puerta, ¿no? Entra un pie, ¿no? Generas expectación, ¿no? Y te vuelves como más hábil en esas cosas, ¿no? Todo es con práctica, por supuesto. Y otra razón que a mí me parece bastante importante y que va a conectar con lo que dijimos al inicio de la presentación es que escribir y también leer, pero también escribir es una forma de resistencia. ¿Una forma de resistencia a qué? Pues a el mundo en general, ¿no? O sea, pensemos un poco en lo que sucedió con la pandemia del COVID y cómo es que el mundo está tratando de regresar a la cotidianidad, tratando de aparentar que no pasó nada, ¿no? Es decir, tratando de mantenerse callado ante un hecho traumático global, ¿no? Casi no se ha visto que ya como narraciones o que la gente cuente sobre sus vivencias de la pandemia, ¿no? También a lo mejor un poco porque pues, no pasó demasiado en el confinamiento, o no les gusta como recordar justo eso, que no pasaba nada en el confinamiento, pero es algo que se tiene que decir, ¿no? O sea, también porque creen que en el mapa que les presenté anteriormente, quienes están más interesados en ser escritores son países que generalmente están bajo un yugo europeo, ¿no? Porque el yugo europeo siempre ha tenido como la voz cantante dentro de la narrativa, ¿no? Dentro de la literatura, ¿no? Y quienes ahora piensan en un trabajo soñado como escritor, son voces calladas, ¿no? Son voces calladas. Entonces, por supuesto que es una forma de resistencia. El escribir cuento es no mantenerse callado, ¿no? Ante los sucesos del mundo, ¿no? Ante lo que la gente no quiere decir o no quiere escuchar, ¿no? Porque también el cuento muchas veces cuenta cosas que a lo mejor sí queremos leer, pero también a veces nos cuestiona cosas que no queremos, ¿no? Que no queremos leer, ¿no? Que nos incomodan profundamente, ¿no? Que a lo mejor nos hacen cuestionar cosas que ya no tienen que ver con la realidad en sí, sino
cuestiones identitarias, ¿no? Nosotros, y eso molesta, ¿no? Molesta que nos cuestionen de esa forma. Pues bueno, escribir es eso, es cuestionar, ¿no? Como el statu quo, ¿no? Y por eso es una forma de resistencia, ¿no? También porque se considera que la escritura no es productiva, ¿no? Productiva en el sentido de que sí, no genera dinero, pero tampoco genera, pues no sé, producción de capital, toda la idea de mercancía que tenemos, ¿no? Es decir, pues si no estás haciendo algo de producción, algo que te genere dinero o algo que te cultive, como en otras formas, no sé, justo hablábamos sobre quién puede narrar y quién no, porque hablando desde mi carrera, pues obviamente que escribir cuento a mí me es productivo porque me hace ejercitar, ¿no? Elementos que ya aprendí dentro de la carrera. Pero ¿por qué para los enfermeros, las enfermeras no debería de ser también productivo, ¿no? Porque no les atribuye nada, en teoría, a su carrera, pues por supuesto que no, ¿no? Justo lo decían en la sesión pasada, ¿no? Em, la enfermería también es una disciplina humana, ¿no? Y ya vimos, acabamos de ver que leer también nos conecta empáticamente y nos hace vulnerables, ¿no? Y que narrar es humano, ¿no? Contar es completamente humano y ser vulnerable y empático también es completamente humano. Entonces también es una forma de resistencia ante esas ideas, ¿no? Como de que tiene que ser productivo, ¿no? Y, por supuesto, la tercera cuestión por la que es una forma de resistencia es eso, lo que acabo de decir, ¿no? El empatizar, ¿no? El verse vulnerable. El mundo generalmente nos trata o busca que estemos desempatizados. ¿Para qué? Para sobrellevar mejor las cosas, ¿no? O mantener la rutina, ¿no? Seguir siendo productivos, ¿no? El ejemplo perfecto, y podría seguir mencionando, es el del COVID, ¿no? O sea, como ignoramos por completo que fueron 2 años, 1 año y medio de confinamiento y ahora estamos siguiendo la vida o tratando de seguir la vida como si nada, ¿no? De hecho, eso es algo que va a cuestionar también Clarice Lispector. O sea, después de un hecho traumático no puedes regresar a la cotidianidad. Hay algo que cambia, ¿no? Ahí hay algo cambia, ¿no? Entonces, eso también es una forma de resistencia, ¿no? El no desempatizarte de lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, esas serían algunas razones por las cuales pues hay utilidad, ¿no? En escribir cuento. Ahora pasaremos a decálogos. Los decálogos, o sea, en pocas palabras, es cosas que dicen los cuentistas sobre el cuento, ¿no? Es decir, cómo ciertos cuentistas han visto su oficio, ¿no? Su oficio de cuentistas, y cómo lo han tratado de marcar como en ciertas pautas, ¿no? O sea, más que nada el decálogo los decálogos son como manifiestos en los que el autor dice qué es para él el cuento, ¿no? O qué debe tener un cuento, ¿no? ¿Cuál es el cuento ideal, ¿no? O el cuento perfecto para ellos, ¿no? Y aquí tenemos apuntes sobre 4 decálogos de 4 autores diferentes que ahorita voy a explicar, ¿no? Y que justo tienen que ver ya más con cuestiones de cómo abordar el cuento o qué debe tener un cuento, ¿no? Qué está bien o qué está mal, ¿no? Dentro del cuento. También estaría bien, como les dije, que ustedes se crean como una misma idea de qué funciona y qué no en sus propias narraciones, ¿no? Pero por supuesto que está bien apoyarse, ¿no? Como en cosas así, en decálogos. O también hay luego narraciones muy interesantes que son cuentos sobre el mismo cuento, o sea, como cuentos que hablan sobre el cuento en sí. Y también, por supuesto, están todas las teorías del cuento, que son como un poco más sesudas y así, pero igual si les interesa, pues podríamos darles bibliografía si gustan, o pueden explorar por ahí. Hay algo que yo cité de Inver, se llama Inver con B, con M y con B, con R y T, Inver, ¿no? Y tiene un libro que se llama Teoría y Práctica del Cuento, me parece, que también es como muy, muy, muy sesudo, pero, por ejemplo, le sirve, ¿no? Pero bueno, para pronto vamos a ver qué dicen estos autores, ¿no? Tenemos a Edgar Allan Poe, que es el fundador del cuento moderno, por decirlo así, y él en su decálogo va a hablar sobre 3 cuestiones fundamentales, ¿no? Que para él son fundamentales en el cuento, ¿no? Va a hablar sobre el tiempo, o sea, y aquí va a responder con una pregunta que vi en el chat, que es como de, ¿qué tanto debe durar un cuento, no? Pues según Poe, él es como muy específico, me parece que dice algo así como que la escritura de ese cuento no debe durar más de 2 horas, o un poco así, o que tiene que
tiene que ser leído rápidamente, ¿no? De hecho, es algo que se le cuestiona después, pero que funciona como un primer acercamiento al cuento, ¿no? Sabemos que el cuento tiene que ser breve. ¿Qué tan breve? Pues lo suficiente para que puedas contarlo en una charla. O sea, recordemos de dónde viene la noción conversacional del cuento, y es eso, es como un chisme, ¿no? Un chisme trabajado literariamente, pero es eso, un chisme. Y un chisme no te lo avientes, bueno, a menos de que sean de chisme largo, ¿no? Pero un chisme así rápido, de pasillo, se cuenta en 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, una hora máximo a lo mejor, ¿no? Y es algo un poco lo que propone Poe, ¿no? Que el cuento tiene que ser corto, ¿no? Lo suficiente para narrarse, para leerse de una sentada, ¿no? O sea, ahí una sentada ya dependerá de tu capacidad de concentración, pero el punto es que se pueda leer de una sola corrida, ¿no? Eso es lo que dice Poe. También algo que va a apuntar es que tiene que haber una frase inicial potente, ¿no? O sea, que el cuento te tiene que atrapar desde la primera frase. Ajá. Y eso se va a mantener un poco en varias cosas, ya no solo en el cuento, sino en la narración. Pensemos un poco en Pedro Páramo, ¿no? Vine a Comala, déjenme ver si me acuerdo, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Ajá. En esa frase de Pedro Páramo ya nos está diciendo prácticamente todo el argumento, ¿no? Es alguien que fue a Comala a ver a su jefe, ¿no? A ver si lo encontraba, ¿no? Y ya nos está dando un montón de información, ¿no? Y esa primera frase nos atrapa, ¿no? Tanto nos atrapa que ya no la sabemos, ¿no? Ya no las aprendimos, ya está en el ideario, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en Cien años de soledad, ¿no? No me acuerdo bien cómo va, pero frente al pelotón de fusilamiento, ¿no? El general Buendía recordaría el día en que su padre, ¿no? Lo llevó a conocer el hielo, ¿no? Ya nos está introduciendo en la historia, ¿no? Eso es lo que busca Poe en el cuento, ¿no? Que sea una frase contundente, ¿no? Que atrape de primeras al lector, ¿no? Que diga el lector, pues voy a leerme un cuentito, y ve y lee la primera frase y dice, ah, caray, y se queda, ¿no? O sea, justamente la intención de la frase inicial es mantener al lector, ¿no? Llamarle, decirle, ven acá, mira, si esta es la primera frase, imagínate lo demás, ¿no? Entonces, eso es algo que propone Poe. Y otra cosa que va a proponer será el final sorpresivo, es decir, para él el cuento es como una subida en picada. Digo, una subida horizontal, perdón. Es decir, va desde abajo hacia arriba. Entonces el final tiene que ser sorpresivo, ¿no? Tiene que dejarte con una sensación como de intriga, como de sorpresa, ¿no? Y por lo tanto, como el final tiene que ser ese elemento sorpresivo, también el final generalmente el clímax va a estar cerca del final, perdón. Ajá. Como el final tiene que ser sorpresivo, el clímax del cuento, recuerden que hablábamos de que el cuento tiene un suceso clímax, o sea, el momento más fuerte de la acción, donde pasa como lo más importante. Si va a haber un asesinato, es el momento en el que pasa el asesinato, por ejemplo. Pues Poe va a decir que ese elemento clímax tiene que estar muy cerca del final para que se genere esta sensación de sorpresa, ¿no? Que tiene que estar cerca del final del cuento. ¿Ok? Bueno, ahora pasaremos a Cortázar. Cortázar, más o menos, los cuatro van a decir más o menos lo mismo, entonces ya no quise repetir las cosas en las que como que están de acuerdo. Aquí lo que Cortázar va a aportar va a ser el alejamiento, la idea del alejamiento y el exorcismo que ya les contaba hace rato. El alejamiento se refiere a la distancia que toma el autor del cuento, ¿no? Es decir, habla de alejamiento no tanto narrativo, es decir, o sea, no es que no pueda narrar en una primera persona, en un yo, sino que no trate de dar juicios personales. ¿A qué se refiere esto? Si vas a hablar sobre, no sé, las cortinas en el cuento, vas a decir, había unas cortinas rojas en el lugar, ¿no? Lo que va a proponer Cortázar es que justo digas esa frase y no, hay unas cortinas muy bonitas o que me parecen muy bonitas o que yo tendría en la sala de mi casa, ¿no? O sea, esas cosas no, ¿no? Justo también un poco porque son ornamentales y pues lo que propone es eso, ¿no? Que haya un alejamiento del autor, que no tratemos de hacer juicios sobre el cuento, sino que esté el cuento ahí, que estén las acciones ahí, que si haya un yo a lo mejor, ¿no? Si el personaje es el que está contando sus propias historias, si no es eso, si es una tercera persona, pues que el narrador no dé juicios de valor, que no ande juzgando a los personajes, que no ande juzgando a las acciones que van a suceder. A eso se refiere, ¿no? Que haya un alejamiento, ¿no? Que el narrador se dedique solamente a trazar la trama, ¿no?
Y va a hablar sobre esta idea del exorcismo, que ya también les decía, que a mí me parece como impresionante, y lo que va a decir es que el narrador lo que hace, ¿no?, es exorcizar sus miedos a través de la escritura, ¿no? Dice, va a decir que más específicamente en ciertos géneros fantásticos, el cuentista lo que hace es sacarse rápidamente como los demonios que tiene dentro, apuntarlos hasta con rabia y aventarlos, ¿no?, en un texto, ¿no?, y sacarlos, ¿no? Y esa es su forma de exorcismo, ¿no? Y al sacar eso, y alguien leer digamos, esa huella de exorcismo que quedó ahí, que es el cuento, también puede exorcizar, ¿no?, sus propios temores, ¿no?, que es lo que les mencionaba un poco antes en la presentación. Bueno, Quiroga va a decir básicamente varias cosas muy parecidas a Poe, pero va a proponer tres cosas interesantes, ¿no?, además de las que ya repite de Poe. Va a hablar sobre la adjetivación. ¿Qué quiere decir esto? Que no, él lo considera como un vicio el adjetivizar, es decir, usar demasiados adjetivos en una narración. Es decir, si puedes decirlo con un solo adjetivo está bien, ¿no? Pero si tienes cosas como, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo, pero pongamos como, no sé, la muchacha bonita y dulce y tierna, ¿no? Y ahí estás agregando tres adjetivos a un personaje, ¿no? O también puede ser adjetivos al paisaje, ¿no? El paisaje melancólico, triste, ¿no? No sé, cosas así. El punto es que lo que va a decir Quiroga es que no tenemos que tener ese vicio de adjetivizar bastante, ¿no? O sea, hay que evitar en la manera de lo posible utilizar demasiados adjetivos, ¿no? Es decir, no darle tantas palabras de cualidad, ¿no?, a la narración o a lo que estemos adjetivando. Él va a decir que si tienes uno que lo adjetive perfecto, con eso te quedes, o sea, que no utilices más adjetivos, ¿no? Otra cuestión que va a puntualizar es la emoción al momento de escribir. Él dice que cuando tienes una emoción que te embriaga, ¿no?, o sea, una idea que quieres plasmar ya, como lo que comentaban un poco antes, ¿no?, como esta necesidad de escribirlo ya y que no sabes cómo, y como que no sabes cómo abordarlo y así, él dice que te esperes, que sopeses la idea, ¿no? Que no la olvides, a lo mejor, yo diría que no la olvides, ¿no? O sea, como apúntala en algún lado, ¿no? Y déjala reposar, ¿no? Es lo que dice Quiroga, que la dejes reposar un rato, y luego vuelvas a ella, ¿no? Y trates de evocar la emoción que te causó en el primer instante, ¿no? Y él va a decir un poco que si logras hacer eso, o sea, si logras evocar la misma emoción que te hizo sentir cuando te vino esa idea a la mente, cuando sentiste esa emoción, ya llevas la mitad del trabajo hecho, ¿no? Él está en contra, ¿no?, como del arrebato de la escritora a primera instancia. Y también va a hablar sobre el público, una cuestión relacionada con el público, que me parece que es su punto 10 del decálogo, en el que dice que al momento de escribir te debe de importar poco quién lo vaya a leer, ¿no? Es decir, como que te concentres exclusivamente y solo como en el flujo narrativo, y que no te importe si es para que lo lean tus amigos, o si lo va a leer cierto público. Él dice que no te importa, que en el momento de escribir no debería de importarte. Ya, esa es una postura, ¿no? Yo ahorita le estoy presentando como diferentes posturas de diferentes autores, porque también ya vimos que está el lector modelo, y pues no puedes pensar como solamente escribiendo sin pensar a lo mejor en el lector modelo, pero es un acercamiento a las formas de escribir que puede ser funcional para algunos, ¿saben? O sea, si a ustedes les funciona justo esto que propone Quiroga, ¿no? Como sopesar la emoción, porque tiene que ver más con cuestiones de escritura, y no pensar en el público al momento de escribir, pues es un buen acercamiento, ¿no?, al ejercicio literario. Y otra cosa que va a decir Chekhov va a decir más o menos lo mismo que todos, ¿no? Muchos de ellos, o sea, los cuatro repiten estas cosas del tiempo y la frase y el final y el momento como cumbre que ya habíamos visto, pero hay una, digamos, metáfora de Chekhov que me gusta mucho y que también tiene que ver un poco, es un poco un resumen de lo que tiene que ser un cuento, ¿no? Y de hecho es muy famoso, justo le dicen el fusil de Chekhov o la escopeta de Chekhov. Y básicamente lo que dice es que si en el primer acto, bueno, es que era dramaturgo, pero también se puede extrapolar a cuento porque fue cuentista, si en el primer acto o en el primer párrafo
habla sobre una escopeta, en el último párrafo o en el último acto tienes que accionarla, es decir, se tiene que disparar. O sea, en esa frase está resumiendo todo lo que es un cuento. O sea, tiene que ser consistente, tiene que tener una sola unidad temática. Todo lo que está en el cuento tiene que ayudar a este momento clímax, que sería en este caso del fusil de Chekhov, pues el momento en el que se dispara, pero nada puede ser ornamental, ¿no? Dentro del cuento moderno. Nada puede ser ornamental. Todo tiene que girar bajo el mismo eje, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho esta analogía, bueno, esta metáfora del fusil de Chekhov, porque pues, básicamente resume todo lo que tiene que ser un cuento, ¿no? Consistente, sin ornamentos, y todo lo que está tiene que funcionar, ¿no? Bueno, estos son como el panorama, todos ellos son cuentistas, todos ellos han escrito cuento, entonces son como exploraciones que ellos mismos hacen sobre su propia arte y que nos pueden ayudar también a nosotros como a explorar hacia dónde ir, ¿no? O qué modelo seguir, ¿no? Aquí hay un montón de modelos, ¿no? Podemos seguir como la manera poetiana, ¿no? De escribir cuentos, podemos seguir recomendaciones de Quiroga, ¿no? O sea, es un panorama amplio de formas de acercarse, ¿no? Al cuento. Bueno, una vez pasado esto, ahora sí venimos como con la parte, digamos, más bonita de la charla, que es como un montón de consejos y cosas así, ¿no? Sobre la escritura. Yo lo titulé La escritura como cocina, el cuento como receta, porque si se han dado cuenta, a lo largo de toda la charla, lo que hemos tenido son un montón de formas en las que se concibe el cuento, cuáles son los elementos que hay, también vimos la utilidad, etcétera, etcétera, pero también vimos elementos que existen y que pueden ser parte del cuento, ¿no? Entonces, si pensamos la escritura como una cocina, o sea, o como la cocina, o sea, como el arte de cocinar, pues tendríamos, bueno, digamos, la escritura, o sea, todos los géneros serían un montón de platillos diferentes, ¿no? Y el cuento sería como una receta, ¿no? Es decir, tenemos los ingredientes, ¿no? Que podrían ser como nuestras unidades temáticas, ¿no? A lo mejor los personajes, los elementos que tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, ya vimos que el final sorpresivo, bla, 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 bla. Esos son nuestros ingredientes, ¿no? Y a lo mejor podríamos decir que los elementos gramaticales o la forma de mezclarlos o el procedimiento distinto, pues es eso, son las instrucciones para hacerlo, ¿no? Y también me gusta mucho esta analogía de la receta, porque como personas que se están aventurando o que tienen primeras exploraciones al cuento, pues para hacer una buena receta, ¿no? Primero hay que hacerla como al pie de la letra, ¿no? Y ya cuando uno se vuelve más habilidoso, ¿no? En este arte de cocinar cuento, pues ya puede variarle, ¿no? Ya puede decir, pues no sé, me voy a hacer unos huevos rancheros, pero ahora voy a quitarle tantos chiles, ¿no? Ahora le voy a echar más chiles, ¿no? Ahora no le voy a echar Nor Suiza, le voy a echar pimienta, ¿no? O sea, ya una vez conociendo la receta, y la receta es esto, justamente los ingredientes, los elementos, la gramática, entonces ya una vez teniendo todos esos elementos y saber cómo mezclarlos como en primera instancia, ya puedes empezar a jugar, ya puedes empezar a innovar, ¿no? Entonces por eso me gusta mucho la analogía del cuento como una receta de cocina. Y justo, bueno, lo próximo que vamos a ver está basado en un texto que me parece muy interesante y que yo hubiera deseado haber conocido cuando estaba empezando a escribir. Ahí les dejo como el nombre completo y el autor, que es La cocina de la escritura, de Daniel Casani. Y no solamente funciona para el cuento, sino funciona como para un montón de otros géneros escriturales, desde que escribió una carta hasta una novela, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco de lo que él dice, ¿no? Como dentro de ese texto, ¿no? Y va a hablar sobre equipo para la escritura, ¿no? Hagan de cuenta que estos son sus utensilios, ¿no? Son su estufa, su sartén, ¿no? Para empezar a cocinar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para empezar a cocinar? Cuento. Y él lo que va a decir es que necesitamos primero soportes para reunir información y redactar, ¿no? Es decir, un libro en blanco para un diario personal. Dice para un diario personal, pero pues ahí lo pueden utilizar como para anotar ideas, ¿saben? Como para buscar como, apuntar como acciones, sucesos que les parezcan interesantes. Él habla sobre un cuaderno, libreta o agenda para tomar notas, escribir o hacer esquemas, ¿no? Generalmente se nos vienen ideas, ¿no? A la mente cuando estamos, no sé, en plena chamba, o estamos doblando un turno, o vamos en el transporte público, ¿no? Y tenemos que,
no tenemos dónde apuntarlo, ¿no? Entonces, lo que él dice es que llevemos como un blogcito, una libretita, para justo que esas ideas no se pierdan, ¿no? No se esfumen en el aire, ¿no? También son importantes. Entonces, rápido sacamos nuestro blog. Bueno, actualmente tenemos celular, entonces también puede ser en los blogs de notas de celular, ¿sabes? Como más fácil. Pero yo soy como un romántico, entonces sí, todavía llevaría mi blogcito de notas, ¿no? Ahí ya depende de cada quien, ¿no? O sea, con qué se acomoden mejor, ¿no? Y aquí dice algo, bueno, originalmente decía como un cassette o un videocassette para grabar pensamientos huidizos, como pensamientos que aparecen, ¿no? Como de la nada. Pues ahí ya necesitamos utilizar videocaseteras, ¿no? Pues tenemos el celular también. Entonces, algo para grabar esos pensamientos huidizos, o a lo mejor estás divagando mientras estás haciendo como una tarea rutinaria y de repente dices, como, esto sonó bien, ¿no? O, si lo escribiera así sonaría bien. Pues no lo dejes pasar, ¿no? Lo que va a decir Casani, o sea, es grábalo, ¿no? Plásmalo en algún lado, plásmalo porque te va a servir para después, ¿no? Es un ingrediente que a lo mejor te estás pasando por alto, pero que te puede funcionar, ¿no? Y también va a hablar sobre utensilios para marcar, ¿no? Herramientas autónomas, lápiz, sacapuntas, bolígrafo, pluma, rotuladores, etcétera, ¿no? Lo que tú quieras para escribir, ¿no? Para apuntar ideas, para redactar, ¿no? Y por supuesto un ordenador fijo portátil, ¿no? Que también es esencial, ¿no? Para antes mencionaba como una máquina de escribir, pero pues actualmente ya no utilizamos máquinas de escribir, ¿para qué lo pongo, no? Otro equipo de escritura sería material de consulta, y si están dando cuenta, estos son los utensilios, son todo eso, y forzosamente necesitamos algún manual de ortografía y gramática. De eso no nos podemos escapar, ¿no? Es necesario para mantener la escritura. Y se van a dar cuenta cuando, si es que les entra esta necesidad de seguir escribiendo, cuando lleguen al taller de microcuento o microficción, me parece que van a tener en la próxima sesión, pues un manual de ortografía y gramática siempre les va a ser de ayuda, porque va a ayudar a enriquecer ese cuento, ¿no? A pulir ese cuento. Va a ser mucho más fácil este ejercicio, ¿no? De editar, ¿no? De corregir, ¿no? Una vez hecho el cuento. Y pues diccionarios de lengua también, porque más que nada para buscar sinónimos, para encontrar una palabra que diga mucho, ¿no? Y a lo mejor no decir como tanto dentro del relato, ¿no? Para tener una pluralidad, ¿no? De términos que también, por supuesto, enriquecen el texto, ¿no? Hagan en cuenta, eso es la sal y la pimienta, ¿no? Y otros utensilios de utilidad, pues habla de clips, notas adhesivas, gomas, correctores, rotuladores, grapas, eso también ya queda como a cuestión del cocinero, ¿no? Si a ustedes les funciona tener hojas y tener clips, pues adelante, ¿no? O sea, aunque también podrían escribir en el celular, pero igual tener cierto orden siempre ayuda, ¿no? Bueno, y ahora venimos con algunas preguntas que van a ser importantes, creo que les van a revelar mucho sobre su oficio de escritores, ¿no? O de escritores noveles, o de escritores por hobby, etcétera, ¿no? Y Casani hace una pregunta que dice, ¿qué imagen tengo de mí como escritora o escritor? Y propone varias preguntas que pueden hacerse ustedes como posteriormente o al momento de escribir o como dentro de su oficio, qué quieren hacer dentro de la escritura, ¿no? Y vamos a leer como las preguntas, ¿no? Dice, ¿me gusta escribir? ¿Qué es lo que me gusta escribir, no? Ajá. ¿Qué es lo que me gusta menos, no? O sea, ¿qué es lo que me gusta menos de escribir, no? ¿Escribo a menudo? ¿Me da pereza ponerme a escribir, no? ¿Por qué escribo? ¿Qué escribo? ¿No? ¿Cómo son los textos que escribo? Todo esto es una exploración al texto, ¿no? A qué quiero hacer, ¿no? Con este texto, ¿no? ¿Qué adjetivos les pondría a tus textos, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué adjetivo clasificarías los cuentos que haces, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, si tuviera que responder esta pregunta, diría que mis cuentos generalmente son como y es difícil, y eso los hace pensar, ¿no? Como un poco en qué quieren hacer, qué quieren transmitir al lector, ¿no? Yo diría como en primera instancia que son como melancólicos, ¿no? Así como un adjetivo. Tendría que pensarlo más porque son preguntas profundas. Yo diría que mis cuentos son melancólicos, ¿no? Para pronto, ¿no? ¿Cuándo escribo, no? ¿En qué momento escribo? ¿En qué estado de ánimo me animo a escribir, no? O sea, ¿cómo me siento, no? ¿Qué emoción es la que me da ganas de escribir, no? ¿Con cuál me siento más cómodo al momento de escribir, no? Y también cuándo escribo y en qué momento también nos ayuda a saber como en qué tiempo disponemos, ¿no? Para escribir, ¿no?
qué parte de nuestra rutina nos permite, ¿no? Tener un momento para escribir, o a lo mejor no tenemos como un tiempo específico, pero ya vieron que como acto de resistencia escribir en el metro es increíble, ¿no? O hacer apuntes en el metro, ya vieron como los elementos que propuso también Casani. O sea, para plasmar ideas e ir construyendo poco a poco un cuento se puede, ¿no? Aparte es breve, entonces nos da como más facilidad, ¿no? También dice, ¿cómo trabajo? ¿Empiezo enseguida a escribir o antes dedico tiempo a pensar? ¿Qué me funciona mejor, no? ¿Hago muchos borradores? ¿Qué equipo utilizo? ¿Qué utensilio me resulta más útil? Es decir, como plumas, lápices, una computadora, no sé, un marcador, ¿no? ¿Cómo me siento con él, no? Con este utensilio, ¿no? Repaso el texto muy a menudo, consulto diccionarios, gramáticas u otros libros, ¿no? Y hay una pregunta muy relevante es, ¿me siento satisfecho con lo que escribo? O sea, ¿me gusta lo que escribo? Son preguntas justo profundas como para hacer como este ejercicio de introducción, ¿no? A nuestro ejercicio literario, ¿no? Como ¿por qué lo hago, no? ¿Qué me gusta de esta actividad, no? ¿Qué puedo mejorar y qué no? ¿Cuáles son mis vacíos dentro de esta actividad, no? Y también como lector tiene preguntas, ¿no? Dice, y como lector, me gusta leer, ¿qué es lo que leo, no? ¿Cuándo leo? ¿Cuándo leo y cómo leo, no? ¿Leo rápidamente? ¿Leo a menudo? ¿Leo con tranquilidad? ¿Leo antes de ir a acostarme? Aquí yo agregaría, leo como escritor, leo como lector empírico, ¿no? Busco un lector modelo, ¿no? Cosas así. Y aquí les daría yo unos consejos, estos son consejos míos, ¿no? Desde mi experiencia como lector de mucha narrativa, ¿no? La carrera nos funde el cerebro para, en cuanto a lectura. Okay, okay. Y bueno, consejos rápidos, ¿no? Para leer, yo diría que te dejas participar y atrapar por el texto, es decir, sé un lector empírico, ¿no? No olvides ser un lector empírico. Y también enfócate en las acciones, en los giros, en las tramas que te gustaron o interesaron, ¿no? De igual forma, haz lo mismo con las construcciones sintácticas, metafóricas, cuáles me llaman la atención, cuáles me llamaron, ¿no? A lo mejor no tienes que saber por qué te gustaron, pero sí marcar cuáles son las partes que te gustaron, ¿no? Y yo diría que no hay lugar específico para leer. Entonces, si quieren leer en el transporte, en un parque, de camino al trabajo, de regreso al trabajo, mientras están en el baño, háganlo. Donde puedan y gusten, háganlo. Y consejos al momento de escribir, yo les diría que sopesen la idea cuando les venga una, pero apúntala. O sea, no dejes que se te escape, ¿no? A lo mejor no te parece una buena idea en ese momento, no tienes la oportunidad para desarrollarla, pero apúntala. Luego, yo diría que hagas una primera redacción, aunque no sea perfecta, o sea, una primera redacción completa del cuento. Eso te permite asentar y darle una primera forma al texto, ¿no? Luego vendría esto, editar, empezar a editar, ¿no? ¿Qué funciona, qué no funciona, ¿no? Hacer este ejercicio riguroso de edición. Y luego releer el cuento, luego de un tiempo, y leerlo como lector, no leerlo como el escritor, ¿no? Porque generalmente como escritor podemos darnos demasiadas licencias. Léanlo como alguien que se encontró un cuento, o como tú, lector, que buscaste un cuento y dijiste, a ver este, ¿no? Y trata de ponerte en esos zapatos para ver si te gusta y para ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? Después volver a editar, si es necesario, y yo diría que atreverse también, atreverse a escribir, atreverse a leer, atreverse a concursar, ¿no? En certámenes de cuento, atreverse a dárselos a leer a compañeros, a familiares, amigos, a quien tengas de confianza para que te den otras perspectivas de cómo está funcionando tu cuento. ¿Ok? Y ya, anímense a leer y a escribir. Y pues nada. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su agrado esta pequeña charla. Bueno, no tan pequeña, que nos alargamos. Muchísimas gracias, maestro Sago. Gracias por tu participación. Fue muy ilustrativa, fue muy elocuente. Y, se suda tu exposición del cuento, realmente fue maravilloso. Te agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes. El tiempo está sobre nosotros, entonces haremos un par de estas. Haremos un par de estas. Y bueno, yo creo que pues sobra decir que te vamos a invitar para que partas un taller de cuento, porque el interés ha sido muy grato, muy agradable.
El gusto es mío y Y encantadísimo. bueno, veo mucha inquietud, veo mucha gente dispuesta a escribir, parece que motivaste. Y entonces, pues yo creo que sí, te vamos a invitar a que nos hagas favor más adelante de impartirnos un taller de cuento. Yo Te hago un par de encantadísimo. preguntas, te voy a llegar un Claro, par de claro. preguntas. Dice por aquí, ¿se vale escribir un cuento de desgracias y muerte de pacientes o familiares? Por supuesto que sí. Yo diría que dependiendo del tratamiento y el efecto que busques, claro que puedes hacerlo. O sea, creo que algo que hay que desmitificar dentro de la narración y del arte es que no hay tema que no pueda ser tratable. O sea, todo se puede narrar, todo se puede narrar. Ya dependerá de lo que quieras expresar, pero claro que se puede narrar. Eh, Cualquier forma. De hecho, hay cuentos que tocan cosas terribles, ¿no? Bueno, o sea, que dentro socialmente los consideramos terribles, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Liliana Colanzi, que es una autora contemporánea, y tiene cuentos sobre el aborto, sobre la contaminación, sobre la soledad, sobre la violencia, o sea, cualquier tema se puede tratar en el cuento. Ok. Pregunta Edith Hernández. ¿Cuántas cuartillas recomienda para un cuento? La Pues, extensión del cuento. pues creo que no hay límite de cuartillas, en realidad hay cuentos de 20, 30 páginas y hay cuentos que duran un párrafo, ¿no? O 3 líneas, ¿no? Si queremos regirnos como a lo tradicional o a lo que dice Edgar Allan Poe, pues lo suficiente, las suficientes cuartillas para que te la puedas leer de una sentada, ¿no? Y también yo diría que las suficientes cuartillas para que puedas tratar pertinentemente el tema que quieres tratar en el cuento, ¿no? Si lo puedes tratar en una cuartilla, excelente. Si lo tienes que tratar en 10, pues adelante. Y si lo puedes tratar en un párrafo, pues es un párrafo. Ok. Pues bueno, maestro, te hacen llegar felicidades al maestro, Muchísimas gracias a ustedes. excelente ponencia, felicidades al maestro, qué grandes conceptos. Bueno, todas las felicitaciones te las haremos llegar cada una. Te agradecemos mucho el haber estado con nosotros en este mes de la literacidad. Realmente fue un placer que estuvieras, escucharte y escuchar todo lo que tienes que decirnos. Te agradecemos mucho, así como a todos los asistentes. Y bueno, dejamos abierta la invitación para otra ocasión y vamos a charlar para abrir un taller de Claro, cuento que claro. ojalá Yo encantado. nos puedas auxiliar y bueno, pues invitar a todos los que estuvieron aquí escuchándote, pues a que sigan, a que escriban, a que lean y pues a que especialicen sus técnicas en estos talleres de cuento. Pues muchas Muchísimas gracias, gracias. maestro. No, Muchas gracias, ustedes, maestro. Te muchísimas gracias. agradezco. Maestra, ¿listas por ahí? Sí, maestro, pues no nada más unirme a las felicitaciones, maestro Esaú. Muchísimas gracias. Y bueno, como dice el maestro Jesús, ya estaremos comprometiéndote para otra actividad ya de mayor tiempo, ya para que se lleven a cabo esos trabajos que sí nos han hecho mención muchos de los compañeros que tienen algunos escritos que quieren perfeccionar. Y bueno, pues muchas gracias por tu presencia, maestro. Y a todos, gracias por estar aquí. Sé que es un día que la mayoría o todos tenemos que celebrar con la familia y los seres queridos y pues agradecemos y valoramos su presencia. Y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes y que descansen. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Tengan buen 14. Gracias, maestro. Igualmente. Hasta luego.